Williamus Johannes Shakespeare, mayor conocido como William Shakespeare, se dice que nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, en un pueblito de Inglaterra. Digo que se dice porque no se sabe a ciencia cierta su fecha de nacimiento, ya que en ese entonces no era muy utilizado las actas de nacimiento. El único medio probable o verificable eran por medio del bautismo, lo cual sí está verificado. De hecho, William Shakespeare fue bautizado el 26 de abril de 1564 en la misma iglesia de su localidad, llamada de Holy Trinity. Y bueno, entonces ya sabe. Y pues dicen que nació el 23 porque los niños eran bautizados de que 3 días después de su nacimiento, entonces pues ahí le adjudican esa fecha. Y también por una superstición de que como William Shakespeare murió un 23 de abril, dicen que pues murió el mismo día que nació. Entonces pues por eso le ponen esa misma fecha. William Shakespeare fue el tercer hijo de 8 del matrimonio entre John Shakespeare y Mary Arden. Con esos 8 hermanos que tenía Shakespeare, se le murieron 3 hermanas que tenía. Entonces pues ya quedaron menos. El padre de Shakespeare, John Shakespeare, llegó al pueblo como aprendiz. Hizo un montón de cosas. Era aprendiz y curtidor de cueros, ¿no? Así llegó. Ya después fue comerciante en lana, carnicero, fabricante de guantes, agente inmobiliario, arrendatario, prestamista, consejero. También era tesorero y al final terminó siendo también alcalde de Stratford de 1561 a 1569. Entonces, todas estas múltiples tareas también lo hicieron ver como un usurero, debido a que él elevaba, pero altísimos los precios, y como era de las pocas personas que realizaban esos trabajos, pues eran de las únicas personas a las que les consumían los productos, y pues era la neta mal rollo en ese aspecto. Y pues así era visto, ¿no? Pero pues terminó siendo alcalde, entonces... Y Mary Arden, la madre, era hija de un terrateniente, de un granjero, de un poseedor de tierras, con un nivel económico bastante bueno. La familia de Shakespeare, por parte de la madre, eran religiosos. Y en ese tiempo, Shakespeare nació en una época en donde la religión fue atacada, porque nació en la época del protestantismo, que enfrentaba conspiraciones católicas clandestinas. Entonces, poseer objetos religiosos o cualquier cosa que era representativa terminaba en muerte. Entonces, pues el padre, siendo una autoridad, pues tenía que esconderse. La familia de parte de la madre de Shakespeare, pues le inculcó a la madre, y la madre obviamente a su familia. Su familia pues era católica. Pero se escondían por lo mismo de que pues obviamente no querían que los mataran. Entonces pues se escondieron y todo el rollo. El padre de Shakespeare, bueno, es otra historia. Shakespeare comenzó a ir a la escuela de su localidad llamada Stratford Grammar School, en donde aprendían más que nada lenguas. Entonces de ahí él aprendió latín y griego, pero el latín fue como que su fuerte, con eso eso era lo que más le gustaba. Y de hecho en esa escuela él realizó varias obras de teatro, por lo que ya estaba en él la actuación, cosa que le favoreció más adelante, que ya veremos. Pero sí, él ya sabía actuar desde pequeño, ya tenía bases y todo, entonces pues eso también lo impulsó más. Él, a pesar de que era muy bueno en los estudios y todo, faltaba mucho, y al final se terminó saliendo a los 12 años. Se terminó saliendo debido a que su padre quedó en la quiebra y a William lo agarró como su aprendiz.
en lo de la lana. Lo agarró como su aprendiz y todo. Entonces William, pues ahí estuvo. Hasta que cumplió 18 años, que se enamoró. Conoció a una mujer llamada Anne Hathaway, se enamoraron. Él tenía en ese entonces 18 años y ella tenía 26. Se ganaban por un montón de años. Y se dice que, pues estos se casaron, pero se dice que pudo haber sido por dos razones. La primera, de que estaban enamorados, la misma historia de siempre, estaban enamorados, se casaron. O la segunda, que fue porque William Shakespeare embarazó a Anne Hathaway. Entonces cuando se casaron ella ya tenía 4 meses. Y cuando finalizó la boda y todo, pues tiempo después ya se alivió de su primera hija llamada Susan. Susan fue la primera. Y ella se casó, ya después más grande, se casó con un médico y tuvo una hija. Y esa hija ya no tuvo descendencia. Entonces, en esa parte, pues William ya no tuvo más familia, más descendientes. Después, un año después, tuvo mellizos, Judith y Hamnet. Judith también se casó, ella se casó con un comerciante, pero ella no tuvo hijos ni nada, o sea, ahí se cortó. Y Hamnet llegó hasta los 11 años y falleció. No se sabe a ciencia cierta del por qué, pero falleció. Y 4 años después, Shakespeare realiza la obra mayor conocida como Hamlet. Realiza la obra de Hamlet en nombre de su hijo Hamnet. Tiempo después de que Anne Hathaway queda embarazada y se alivia, William escapa, William huye. No huye precisamente por su familia, es lo que dicen. Dicen que huye por la religión. Dicen que huye por 2 razones. Por la religión o porque lo encontraron cazando un animal que no debió de haber... que no estaba en la ley que podía hacer. Entonces huyó. O también por la religión, porque pues no quería que lo mataran. Porque ya estaban como sospechando de él. Entonces pues prefirió escaparse. Cabe aclarar que Shakespeare no dejó a su familia varados así como así, porque sí iba a visitarlos de vez en cuando. Entonces, porque su familia se quedó en Stratford y William se fue a Londres. De hecho, hay algo conocido como los años perdidos, que dicen que en ese lapso en el que William escapó de Stratford a Londres, él viajó por el mundo. Viajó a Italia y fue donde conoció toda esa estructura por la cual se basó en varias de sus obras. Pero otros dicen que no, pues no, que viajó literalmente de Stratford a Londres. Viajó solamente de ahí a allá y ya, punto. Y cuando está en Londres empieza a trabajar en un teatro llamado The Theatre, en donde él hace obras, él hace las obras, algunas que otras, él realiza las obras, los guiones, y también es actor secundario en algunas obras. Esta fue de hecho el primer teatro en el que estuvo Shakespeare, entonces este fue literalmente el que lo impulsó en su carrera. Este teatro lo impulsó en su carrera. Y pues de ahí para adelante. De hecho, primero llegó aquí y tiempo después como no pagó alquiler, se transportaron a otro lado, a Southwark, en Támesis. Se fueron y le pusieron el nombre de The Globe. Pero Shakespeare ya no fue parte de Theatre, ya no fue parte de ahí. Y él junto con otros actores, se juntó con 6 socios, formaron el llamado Lord Chamberlain's Men. Todo esto era en la época isabelina. Todo esto era la época isabelina. Entonces, Shakespeare se llegó hasta a presentar en la corte. O sea, tan famosos se hicieron sus obras que hasta fue a parar a la corte, o sea, a presentarle sus obras a la reina Isabel I.
Y pues sí, se hizo famoso y todo el rollo. Y pues la época isabelina. Su teatro, su compañía teatral fue nombrada Lord Chamberlain's Men, nombre que hace referencia a la protección que les presentaba el chambelán, jefe del personal del Palacio Real. O sea, ya estaban protegidos por la corte, en cierto modo. Entonces, ya tenían ahí su nivel. Y ya después, esa compañía fue rebautizada por Kingsmen, debido a que ya fue cambio de reinado al rey Jacob I, y él literalmente se convirtió en un socio, por lo cual le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre a Kingsmen y así se quedó. Shakespeare escribía todas las obras que se presentaban en el Kingsmen, y se dice que escribía que escribía un ritmo de 2 obras al año. Entonces, pues, y escribía. Además, desempeñó algunos papeles secundarios en el escenario, como el anciano padre de Hamlet. La mayoría de los académicos coinciden de que la primera obra o las primeras obras de William se escribieron cuando él tenía 25 años. Y me voy a regresar un poquito a cuando él llegó a Londres, porque aquí hay varias teorías conspirativas que yo digo, yo sí creo en esas teorías, que dicen de que Shakespeare llega a Londres y en ese tiempo hay un personaje llamado Christopher Marlowe. Christopher Marlowe era un estudiante, bueno, ya ni siquiera era un estudiante, o sea, se graduó de la carrera en Cambridge, o sea, él era un dramaturgo, era un poeta, era todo, o sea, y ya tenía una fama porque sus obras eran como consideradas bellas, o sea, eran de que las mejores en ese entonces. Entonces, ya tenía renombre. Cabe aclarar que en la época isabelina era cuando estaba ocurriendo todo eso de lo de la religión. Cualquier cosa, cualquier ofensa hacia la reina, cualquier ofensa, o sea, que no permitían la religión, y la orientación sexual tampoco era bien vista. O sea, ser homosexual no era bien visto en ese entonces. Entonces, cabe aclarar eso, porque es parte importante. Ya que ni Christopher, ni Marlowe, ni Shakespeare se conocían. Pero, en cierto modo, Shakespeare llegó a leer las obras de Marlowe. Las llegó a leer. Entonces, él se basó en las obras de Marlowe para realizar las suyas. Pero dicen que no, eso no es cierto. Dicen que, de hecho, Marlowe, en realidad, es Shakespeare. O sea, más bien Shakespeare es Marlowe. Yo no sé. Pero dicen que Shakespeare es Marlowe. Más bien Shakespeare es Marlowe. Porque da la casualidad de que tiempo antes de que Marlowe falleciera, que ahorita voy a explicar por qué, antes de que Marlowe falleciera, había salido un poema titulado Venus y Adonis. Ese poema salió en 1593. Apareció en ese entonces y salió con el autor anónimo. Nadie sabía quién lo había escrito. Tiempo después, no pasó ni siquiera un año en que Marlowe falleció, cuando el nombre de Venus y Adonis, el nombre del autor, ¡pum!, sale a nombre de Shakespeare. Entonces, ya de ahí en adelante empiezan a haber más obras y obras de Shakespeare. Marlowe falleció porque la corte ya lo tenía en la mira. De hecho, lo habían contratado para que hiciera ahí obras de teatro y todo, pero sospechaban de él porque uno de sus amigos había dicho que Marlowe era gay, y entonces ya lo traían en la mira para asesinarlo, y también decían que él era muy religioso y todo el rollo, y pues también iba a morir. Entonces sus amigos le decían de que no, te van a matar, hay que hacer algo para que no te maten, ¿no? Entonces realizan como un acto en el que uno de sus amigos acuchilla, o sea, en la cabeza a Marlowe.
e hicieron que una ama de llaves lo viera para que lo comentara y dijeran, se murió. Y utilizaron el cuerpo de alguien más para fingir que era Marlowe, porque en sí nadie lo conocía bien, nadie le veía las facciones, nadie lo conocía a ciencia cierta, entonces dicen que pudieron utilizar otro cuerpo y nadie se dio cuenta que no era él. Entonces, en ese entonces, Marlowe se escapa y viaja por Italia, y es así como Shakespeare conoce Italia. O sea, dicen que Marlowe le pasaba toda esa información a Shakespeare y ya Shakespeare lo escribía. Pero no solo le pasaba la información, le pasaba las obras como tal. O sea, Marlowe le pasaba las obras a Shakespeare porque ya después Marlowe ubicó más o menos como a dramaturgos en ese entonces que no eran famosillos y dijo, a ver, voy a seleccionar a uno de aquí que nadie sepa ni de su existencia ni de nada, pues para adjudicarle mis obras, yo seguir escribiendo normal y todo, seguir expresándome, las personas van a conocer mis obras, pero con el nombre de alguien más. O sea, bueno, pues, ¿qué más hago? Pues no puedo hacer otra cosa más que eso, ¿no? Entonces es ahí en donde le pasa sus obras a Shakespeare y Shakespeare las publica como si fueran suyas. Eso es lo que dicen, esa es una teoría conspirativa de que Shakespeare en realidad no es el autor de sus obras. De hecho, académicos comparan las obras de Shakespeare con las obras de Marlowe. Literalmente tienen el mismo contexto, tienen las mismas palabras, el mismo entono, tienen lo mismo. Entonces dicen de que... Y por eso teorizan de que como Shakespeare se basó en las obras de Marlowe para publicar las suyas, o sea, hay dos, de que se basó en sus obras o en realidad él ni siquiera las escribió y las escribió Marlowe, ¿no? Entonces es como que, no, está chido el chismecito, me gustó. Bueno, después de eso, ya que sucede todo eso de las obras y todo, que sale el teatro de Shakespeare con sus socios, él es conocido públicamente como un autor teatral, a lo que varias personas dijeron, no, ¿cómo? O sea, críticos dijeron, ¿cómo? O sea, nada que ver. O sea, era pura envidia, la verdad. Y entonces, pues ya, se llenaban sus teatros, o sea, diario las obras de Shakespeare tenían un renombre altísimo. O sea, habían un montón de teatros en las zonas, o sea, literal. En ese entonces, Londres era la cúspide del teatro, pero el teatro de Shakespeare era el más visitado, porque sus obras eran otro estilo, eran otra perspectiva, los actores, todo el ambiente era totalmente diferente, entonces eran los más solicitados y los más recurridos, y pues siempre ganaba muchísimo dinero, ¿saben? Entonces, de hecho, Shakespeare hizo una fortuna ahí, pero bueno, esa es otra historia. Cuando Shakespeare fue mencionado como autor teatral fue en 1592. Ya cuando literalmente la carrera de Shakespeare despegó luego, o sea, fue conocido de que 2 años después su carrera así, o sea, triunfó luego, ¿no? Y ya, pues ya creó pues todo el rollo y todo eso, lo que ya les comenté. Pero literalmente en cuanto llegó a Londres, 2 años después, ¡pum!, ya era conocido. Ya era conocido por las obras que a lo mejor hizo Marlowe. Sigo diciendo, yo estoy en esa teoría. Yo sí creo en esa teoría. Y también hay otra teoría que dice que, o sea, está la de Marlowe y también que literalmente Shakespeare ni existió y era literal un grupo de mujeres, porque en ese entonces las mujeres no podían escribir, no podían hacer nada. Entonces dicen que Shakespeare solamente era el nombre y detrás de él había un grupo de mujeres escribiendo. Pero, o sea, que literal Shakespeare solamente era la imagen, ni siquiera existe Shakespeare y son el grupo de las mujeres. Es otra teoría muy, muy padre. Al momento en el que Shakespeare está en su teatro, en el Lord Chamberlain's Men, que después se convirtió en el King's Men, él escribía un total de 2 obras por año. En total, creo que fueron unas 38 obras, si no es que más. Pero escribía 2 por año y todas eran interpretadas ahí mismo en su teatro. Y él era partícipe como actor secundario. Él participaba en sus obras frecuentemente. De hecho, participó en la obra de Hamlet,
como el padre anciano, no, el anciano de Hamlet. El anciano padre de Hamlet. La mayoría de los académicos dicen que Shakespeare escribió la mayoría de sus obras cuando tenía 25 años, que fue alrededor de 1589 y 1590. Las obras de Shakespeare se caracterizan por su dominio de la estructura escénica y del lenguaje literario, sea en prosa o poesía. La penetración psicológica de sus personajes, es lo que les decía, literalmente sus personajes captaban luego a la persona, al receptor, o sea, el receptor luego hacía empatía con los personajes, porque Shakespeare tenía esa habilidad de apropiarse de sus personajes tanto que, o sea, hasta te la creía, ¿sabes? Y su captación y entendimiento de las emociones del ser humano, lo mismo. Cabe aclarar que el primer teatro en el que Shakespeare trabajó, el llamado The Theatre, se convirtió después en The Globe, que después fue conocido como Shakespeare's Globe. O sea, así le pusieron. Abrieron sus puertas en 1997 y así con el nombre de Shakespeare. Las obras teatrales, las primeras obras teatrales de Shakespeare inician con Enrique IV. De hecho, esas fueron las obras que se presentaban en la corte con la reina Isabel I. De hecho, con ella se presentaban esas obras. Las de Enrique IV, la primera parte, segunda parte, tercera parte. Se hizo un montón de esas. También obviamente presentaba dramas y todo, pero las principales pues eran estas. Posteriormente regresó a los temas sobre la historia de Inglaterra. Es lo que les digo, que estaba con la historia, ¿no? Con Enrique II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VIII. Esta última, de hecho, William Shakespeare hacía muchas colaboraciones y también se apropiaba de obras que no eran de él. Bueno, eso dicen. Yo estoy en esa teoría. Y la carrera de William se complementa con su trabajo poético en libros como Venus y Adonis y La violación de Lucrecia. Y también varios sonetos. Les diré las fechas, pero no quiero que se las pregunten en el examen porque pues yo tampoco me las voy a aprender, entonces pues las fechas no las voy a decir. Pero pues como ya vieron, literal, la mayoría de los académicos coinciden que las primeras obras pues... No, esa es la primera obra de teatro, perdón. Enrique IV se grabó alrededor de 1589 y 1590. Porque pues no, fue un montón. O sea, William estuvo publicando hasta el día casi de su muerte. Y Venus y Adonis. Y luego su periodo de esplendor viene significando por la escritura de sus comedias y tragedias. De hecho, por esas comedias y tragedias fue por la que se hizo más reconocido. Las principales que obviamente todos conocemos, Romeo y Julieta, Hamlet, El sueño de una noche de verano. También está La comedia de las equivocaciones, La fierecilla domada, Trabajos de amores perdidos, El Mercader de Venecia, Mucho ruido, pocas nueces, Las alegres comadres de Windsor, Como gustéis, Medida por medida, y así entre otras. Pues sí, o sea, es que están entre comedias y tragedias. También en tragedias también entra Macbeth, Otelo, El Rey Lear, Antonio y Cleopatra. Todas estas se desarrollan con un talento de sensaciones, valores y emociones diversas, como la pasión, el ambiente, el amor, el poder. Por eso se hizo más conocido, porque en ese entonces, o sea, leer una obra de esas como de wow, o sea, sí sabe. Y ya en la última etapa de Shakespeare, pues ya escribía más tragicomedia amorosa, las llaman. Entre ellas se entraba, por ejemplo, Pericles, Cimbelino, Cuento de invierno y La tempestad. De hecho, la última que realizó fue La tempestad. Ya ven que les había comentado que Shakespeare literalmente se hizo rico. Y de hecho eso era uno de sus propósitos, ganar mucho dinero, para así comprar
una casa que él llamó New Place. Con esa fortuna que él hizo, compró esa casa ahí mismo o sea, ahí no, en Londres, ¿no? En Stratford, en el pueblo en el que él vivía anteriormente. Entonces ahí él quiso comprar esa casa que él llamó New Place para ahí pasar ya lo que le quedaba de vida con su esposa, viendo el paisaje. Y de hecho se dedicó en sus últimos días a hacer litigios con los vecinos. Y ahí en su jardín plantó la primera morera en Stratford. O sea, una primera planta fue cultivada en el jardín de Shakespeare. Y, o sea, él decía que él estaba dispuesto a pasar sus últimos días, o sea, y él quería pasar sus últimos días viendo la cara de su esposa, sí, estando con su esposa, simplemente pasar el tiempo con ella. No estoy hablando como sus últimos días porque él sabía que se iba a morir, pues, pero él ya llegó en un momento en el que dijo, ¿saben qué? Yo ya está aquí, o sea, ya tengo el dinero que quiero, ya tengo el éxito que quiero, o sea, ya me basta con esto, ya quiero vivir mi vida tranquila, vivirla en paz, sin preocupaciones, y prefiero irme con mi esposa y estar feliz allá. Y eso fue lo que hizo, o sea, él se fue y estuvo con su esposa. Durante su vida, y esto sí es importante, porque pues la cúspide de su fama pues ya fue en 1610 y fue ahí cuando se retiró, 1610, y se retiró con La Tempestad. Durante su vida se dice que Shakespeare escribió alrededor de 37 obras, 154 sonetos, lo que significa un promedio de 1.5 obras al año desde que comenzó a escribir en 1589. Empezó a escribir en 1589 y terminó de escribir en 1610. Siendo el escritor más importante de todos los tiempos, o sea, vean, escuchen esto. Siendo el escritor más importante de todos los tiempos, solo se conservan 14 palabras que él dijo, solo 14 que él escribió con su puño y letra. Solamente 14 palabras se conservan. Como su firma y la declaración por mí, así se llama, de su testamento. O sea, solamente su testamento y su firma se conocen. De su puño y letra. Ay, no. Entonces Shakespeare sí existió. De cierto modo, Shakespeare sí existió. Y de hecho, Shakespeare... bueno, ahorita le digo. Eso es lo que viene. Shakespeare murió en su mismo pueblo natal, en Stratford-upon-Avon. Ahí murió. Él, como les comentaba, murió el 23 de abril, pero del año 1610. O sea, nació el 23 de abril de 1564 y murió el 23 de abril de 1616. A los 52 años. Y fue enterrado en la misma iglesia que fue bautizado, o sea, en la Holy Trinity. Y un dato importante es que Shakespeare llevaba una doble vida. Esto quiere decir que en Londres era un famoso dramaturgo, ¿no? Se convirtió en un famoso dramaturgo. Pero en Stratford, en su ciudad natal, donde vivían su esposa y sus hijos, Shakespeare era considerado un empresario y muy respetado. Entonces agarró una buena fama Shakespeare. Entonces fue conocido por buenos actos. Y como les contaba, él viajaba frecuentemente a visitar a su familia. Entonces, pues cada vez que la gente lo veía, pues, o sea, era como, quiero ser como él. Entonces, esa en resumidas cuentas de 30 minutos es la vida de William Shakespeare, que nos deja con la duda de ¿ese autor o no es el autor de sus obras? Y eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado, muchas gracias. Y bueno, si tienen dudas o algo me preguntan y yo con todo gusto se las respondo. Gracias.